Bienvenidos al primer episodio de Desahogo Jurídico Podcast. En esta ocasión les quiero compartir mi experiencia como abogada de varios imputados en un proceso penal que está repleto de irregularidades, con una violación grosera al debido proceso, que en un escenario en el que se respete el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, el plazo razonable, la nulidad de las pruebas obtenidas en violación a la ley, no se justifica que el Ministerio Público lograra una sentencia a su favor. Estos imputados resultaron condenados por los tipos penales de proxenetismo y lavado de activos. En el sistema penal de nuestro país, los jueces están llamados a hacer la interpretación que más le favorece a la persona que está siendo sometida. Sin embargo, en la práctica nos encontramos con una situación totalmente distinta en el que los jueces tienden a favorecer al Ministerio Público en todas sus interpretaciones y no a esa parte que es más vulnerable en el proceso y que no tiene la capacidad técnica de defenderse. Eso ocurrió en este proceso, que los jueces, por salvarle al Ministerio Público un expediente que no tiene ni pies ni cabeza, hicieron interpretaciones que no favorecen en lo absoluto a esos imputados. En este proceso, a los imputados se le ha rechazado en 3 ocasiones lo que se conoce como la extinción de la acción penal. Lo primero es que los mismos resultaron arrestados y se le impuso prisión preventiva como medida de coerción, lo que implica que el Ministerio Público contaba con un plazo de 3 meses para concluir su investigación y formular su acusación de manera definitiva. ¿Qué pasa? Ese plazo llegó a su término y el Ministerio Público no cumplió con ese deber, pero tampoco le solicitó al juez una prórroga de ese plazo. Vencido, el juez que está apoderado del expediente tiene el deber de intimar al Ministerio Público para que transcurrido 15 días proceda a formular su acusación y, de no hacerlo, fijar audiencia para extinguir la acción penal por vencimiento de ese plazo para presentar acto conclusivo. Todo eso pasó y el Ministerio Público no solicitó prórroga de plazo, no presentó su escrito de acusación y el juez tampoco cumplió con ese deber de intimar al Ministerio Público y de extinguir la acción penal. Por lo tanto, afectaron lo que se conoce como el debido proceso y de que esos imputados pudieran resultar beneficiados con la extinción de la acción penal. Ese proceso se durmió prácticamente y transcurrió 1, 2, 3 meses, 4, un total de 5 meses y el Ministerio Público, en vez de dignarse a presentar su escrito de acusación, lo que hace es solicitarle al juez la declaratoria de complejidad del caso con un expediente que tenía un plazo ventajosamente vencido y no se justifica que entonces hiciera ese tipo de solicitud. Como era de esperarse, el juez acoge esa solicitud de declaratoria de complejidad y fijó en esa resolución una fecha cierta para que el Ministerio Público presentara su escrito de acusación, es decir, un día, un mes y un año. Esa fecha también llegó y el Ministerio Público no cumplió con ese deber y nuevamente el juez no intimó al Ministerio Público. Transcurrieron 5, 10, 20, un total de 203 días sin intimación y sin que el Ministerio Público presentara su escrito de acusación. 203 días después, con un expediente que ya tenía 15 meses en etapa de investigación, lo que se supone que debió haberse conocido en un plazo de 3 meses, transcurrió un total de 15 meses para que el Ministerio Público por fin se dignara a presentar acto conclusivo, sin que el tribunal cumpliera con ese deber de intimarlo y se duermen en ese regazo de que si el tribunal no intima, entonces no tengo ese compromiso de presentar acusación, vulnerando así de manera grosera lo que es el debido proceso y afectando a esas personas que estaban siendo sometidas penalmente. Es en ese momento que se presenta la segunda oportunidad en la que el tribunal debió haber declarado la extinción de la acción penal. Soy de opinión que la ley es demasiado complaciente con el Ministerio Público para que se decida a presentar su escrito de acusación. Le otorga un plazo de 3 meses, que puede solicitar prórroga de plazo, lo condiciona a que el juez tenga que intimar al Ministerio Público y le da una serie de oportunidades para que decida entonces concluir con esa investigación y formular su escrito de acusación. En este caso, la ley no fue efectiva, la ley no fue eficiente y el Ministerio Público hizo cuanto quiso y se tomó el tiempo que le vino en gana para por fin decidirse a presentar su escrito de acusación. Sobre ese deber de intimación que tiene el juez es que descansa el Ministerio Público para no presentar en tiempo oportuno su escrito de acusación.
Eso es algo arbitrario, abusivo y negligente, y esa responsabilidad de no presentar acusación dentro del plazo que dispone la norma, esa consecuencia la debe sufrir el Ministerio Público. Pero lamentablemente la paga la parte más débil del proceso, que es el imputado, quien no tiene la capacidad técnica de defenderse y está a expensa de ser asistido técnicamente por un abogado que se interese por su caso, que se preocupe y que tenga las condiciones para hacer esas diligencias necesarias de que el juez intime, de que el Ministerio Público cumpla con su deber. Pero no solo a esos dos tipos de extinciones debieron tener acceso los imputados, sino que se trata de un expediente que va próximo a cumplir los 8 años y no ha tenido una decisión definitiva. El Código Procesal establece que todo proceso debe durar un máximo de 4 años. De no conocerse dentro de ese periodo de tiempo, debe extinguirse el proceso por vencimiento del plazo máximo. Es ahí que debió declararse la extinción de la acción penal por tercera ocasión en beneficio de los imputados de este proceso. Otra irregularidad que tiene este expediente es con relación a los allanamientos que practicó el Ministerio Público, los cuales fueron ejecutados en 4 lugares diferentes: en un establecimiento comercial dedicado a la hotelería, en una residencia familiar en la que habitaban 3 menores de edad, en una villa y en una finca de uso familiar. Esos allanamientos, para el Ministerio Público practicarlo, contaba con una autorización de un juez que limita el alcance y las diligencias que se pueden practicar al momento de ingresar a esos lugares. Esas autorizaciones judiciales solamente le permitían al Ministerio Público encontrar personas en condición de explotación sexual. El Código Procesal Penal, en su numeral 4 del artículo 182, establece lo que debe contener una orden de autorización judicial para practicar allanamiento, y dice que la orden judicial debe contener el motivo preciso del registro, indicación exacta de las personas, objetos y diligencias que se espera practicar. La ley hace una distinción entre personas, objetos y diligencias que espera practicar el Ministerio Público en el lugar de allanamiento. Hago esa salvedad porque en las autorizaciones judiciales de este proceso, el Ministerio Público solamente estaba autorizado a encontrar personas en condición de explotación sexual. Y cuando usted revisa la solicitud que le hace el Ministerio Público al juez y lo que el juez le autoriza, es muy distinto. En la solicitud que el Ministerio Público le hace, le pide al juez que le autorice encontrar cámaras de seguridad, computadoras, documentos, títulos de propiedad, facturas, una cantidad de objetos que el juez en conclusión no le otorgó. Cuando usted revisa esa autorización, lo único que dice es que está permitido encontrar personas en condición de explotación sexual. Por lo tanto, todo lo que el Ministerio Público obtuvo en esos allanamientos practicados transgrede ese alcance de la autorización. En el allanamiento practicado en esa residencia de uso familiar en presencia de 3 menores de edad, en horario nocturno, que ni hablar de la falta de motivación que tiene la autorización, que se supone que debe ser reforzada para practicar un allanamiento pasada las 6 de la tarde, ni hablar de esa falta de motivación que tiene la decisión, el Ministerio Público solamente estaba autorizado a encontrar personas en condición de explotación sexual, y al ingresar a esa residencia y revisarla en su totalidad y no advertir a ninguna persona en esa condición, lo que correspondía era que el Ministerio Público se retirara de la residencia con las manos vacías. Sin embargo, procedió a ocupar una cantidad de objetos que no estaba autorizado y todo lo que encontró a su paso. E incluso hizo diligencias que no estaban autorizados, como la apertura de una caja fuerte que se encontraba en esa residencia, y procedió a ocupar títulos de propiedad en original, así como sumas de dinero en efectivo. Recientemente leí una sentencia del Tribunal Constitucional, la número TC 022620, en la cual se establece que el Ministerio Público llevó a cabo una investigación y procedió a practicar allanamiento en una residencia, ocupó unas computadoras y procedió a su registro sin contar con autorización judicial para practicar ese tipo de diligencia. Lo mismo ocurre en este proceso, en el que el Ministerio Público realizó una serie de diligencias y ocupó objetos que no estaban exactamente descritos en esa autorización judicial, como proceder a ocupar esa caja fuerte y luego abrirla ocupando objetos, certificados de título de propiedad y valores en efectivo, como ya les había mencionado.
Algo que llama mucho la atención sobre los allanamientos practicados, específicamente el que se realizó en el establecimiento comercial dedicado a la hotelería, en el que, reitero, el Ministerio Público solamente estaba autorizado a encontrar personas en condición de explotación sexual. Al momento del Ministerio Público ingresar al lugar y levantar un acta detallando todos los objetos que ocupó, esa finalidad, ese objetivo que estaba llamado a hacer conforme a la autorización judicial, solamente estableció en el acta que pudo ver varias mujeres semidesnudas, en total 31. En el expediente no existe ninguna otra diligencia a través de la cual se pueda comprobar que eso que el Ministerio Público pudo ver se trataba realmente de eso que estaban buscando. Es lo mismo como que si el Ministerio Público ingresa a una residencia a los fines de encontrar sustancias controladas y solamente establezca en su acta que pudo ver un saco con un polvo blanco, pero que no proceda a ocupar ese saco y a someterlo a un análisis para saber a ciencia cierta si se trataba ciertamente de una sustancia controlada o no, e incluso hasta la cantidad. A su vez, el Ministerio Público procedió a ocupar en ese lugar una cantidad de dinero que no detalló en su acta, que solamente sostiene que, por ejemplo, encontró en el área de la cocina dinero, sin establecer qué cantidad. Pudo ser 100,000 pesos como pudo ser 1,000,000 de pesos. Existe otra sentencia del Tribunal Constitucional que es sumamente importante para desarrollar eso que estoy planteando, y es la sentencia TC 0294 del año 2018, en la que se desarrolla un proceso penal que tuvo una persona que luego resultó descargado y que el Ministerio Público le había incautado una cantidad de dinero en dólares, y al ser descargado del proceso se le ordenó al Ministerio Público que procediera a la devolución de esa suma de dinero que le habían incautado a la persona. ¿Qué pasa? Que el Ministerio Público le devolvió una cantidad mayor a la que le habían ocupado y le entregó dinero falso. Esa persona contó con la dicha, con la suerte de que en el acta se había descrito los números de serie de los billetes que a él le ocuparon y pudo demostrar en un tribunal que lo que se le devolvió no se correspondía con lo que se le había ocupado. Y el Tribunal Constitucional, en esa sentencia que les mencioné, sostuvo que eso demuestra la ineficiencia por parte de la Procuraduría en el manejo de la evidencia. Por eso la importancia de que se detalle en el acta no solamente las sumas de dinero ocupada, la cantidad del dinero que se ocupó, sino también que se identifique y se individualice cada objeto ocupado para que al momento de ser presentado como prueba usted pueda tener la certeza que eso fue lo que se ocupó, y también si se ordena su devolución para que se le entregue el objeto correcto. Pero muchas veces el Ministerio Público actúa como chivo sin ley y realmente no existen los mecanismos suficientes para regular esas actuaciones que son arbitrarias. Por ejemplo, el Ministerio Público procedió a incautar la totalidad de los bienes inmuebles que posee uno de los imputados. Bienes que adquirió antes de la actividad que supuestamente el Ministerio Público le atribuye, otros que incluso forman parte de bienes heredados y que no pueden ser objeto de decomiso. El Tribunal de Juicio ordenó la devolución de esos inmuebles que fueron adquiridos antes de la fecha de la supuesta actividad ilícita, pero lo hizo con una serie de errores y de irregularidades que todavía hasta el momento no ha podido liberar a esos inmuebles de la incautación impuesta por el Ministerio Público. Además, debido a ciertas irregularidades que tiene la acusación presentada, el tribunal incurrió en el error de ordenar el decomiso de bienes inmuebles que fueron adquiridos antes de la fecha. El Ministerio Público, con la finalidad, entendemos nosotros, de abultar la cantidad de bienes inmuebles que poseía la persona, estableció en su escrito de acusación que era un total de 46, duplicando y triplicando los bienes, cuando en realidad los mismos no llegan ni siquiera a 20 inmuebles. Para todo el tiempo que se tomó el Ministerio Público en decidirse a presentar ese escrito de acusación, debió de tratarse de un escrito que esté bien fundamentado, pero eso no es lo que ocurrió en este proceso. Como por ejemplo, la presentación de unos informes financieros que no fueron aportados al proceso en la forma en que dispone nuestro Código Procesal Penal, ni tampoco se realizaron en virtud de lo que disponen los artículos 204 y siguientes de esa normativa.
Esos informes se aportaron al proceso como pruebas de tipo documental en vez de ser tratadas como pruebas periciales. Y usted dirá, ¿qué importa que una prueba se presente a un proceso como una cosa o como otra? Y sí tiene mucha importancia para garantizar el derecho de defensa que tienen las partes y también la igualdad de armas. Para que entiendan, las pruebas periciales son aquellas que deben ser realizadas por personas que reúnen la capacidad técnica en el área en la que se está practicando. En este caso se tratan de informes financieros y esa persona que realiza ese informe debe probar en audiencia de juicio que realmente contaba con las condiciones para practicarlo. Debió de haber sido un contable, un administrador de empresa, una persona que guarde afinidad a nivel profesional con esa área de las finanzas para poder contar con esa condición de hacer ese tipo de informe. Y al Ministerio Público aportarlo al proceso como una prueba de tipo documental y no pericial, no se cumplió en ese juicio con esas formalidades que establece el Código Procesal Penal, como ya les dije, en los artículos 204 y siguientes, afectando ese derecho de defensa que tienen las partes. No cualquier persona está en condiciones de preparar un informe financiero. Yo soy abogada y no tengo la capacidad técnica de hacerlo. Debe ser un especialista en el área y en juicio debe probar esa habilitación que tiene en esa área. Por ejemplo, en otros procesos que incluso se pueden buscar en internet, que son públicos, el Ministerio Público aporta ese tipo de prueba como pericial y en el caso al que me refiero lo aportó como tipo documental. No se justifica que para un proceso X la prueba sea tratada como pericial y para un proceso Y como documental. Y al esa prueba no cumplir con lo que dispone la norma, tanto para su realización como para su presentación en juicio, debió haber sido excluida del proceso. Y esa es una prueba que según el Ministerio Público es madre para su proceso y que fue de mucha importancia y que los jueces, y respetando ese debido proceso, han decidido mantener contra viento y marea a flote para evitar que este expediente se le caiga al Ministerio Público. Es un caso en el que el Ministerio Público hace una imputación sobre lavado de activos y no cuenta con una sola prueba de tipo pericial. El lavado de activos es un delito de tipo financiero que conlleva de cierta complejidad para probarlo. Por eso la importancia de la prueba de tipo pericial que no existe en este proceso. Este proceso tuvo un juicio con más de 10 audiencias, en el que hicimos un trabajo como defensa contundente y limpio, pero los jueces decidieron emitir una sentencia de condena en contra de esos imputados a pesar de que las pruebas que aportó el Ministerio Público no corroboraban lo que formularon en su escrito de acusación. Todos los testigos que fueron aportados por el Ministerio Público corroboraban la teoría de defensa que nosotros planteamos en el juicio. Tanto así que los jueces no pudieron emitir una sentencia en virtud de pruebas directas, sino que tuvieron que acudir a pruebas indiciarias. Para que se produzca una sentencia de condena en virtud de ese tipo de prueba indiciaria, las mismas deben ser contundentes, irrefutables y que no permitan otra alternativa que sea viable y razonable en beneficio de los imputados, lo que de hecho ocurrió en este proceso. Los jueces tomaron en cuenta 2 testigos de los aportados por el Ministerio Público, así como unas pruebas documentales que si se ven desde el punto de vista del beneficio de la duda, la presunción de inocencia, la interpretación más favorable para las personas que están siendo sometidas penalmente, los imputados de este proceso no debieron ser condenados. Una de las pruebas que el tribunal tomó en cuenta de los testigos que aportó el Ministerio Público se trata de un investigador bajo reservas que se presentó al lugar donde supuestamente ocurrían los hechos. Esa persona, al momento de hacer sus declaraciones en audiencia, sostuvo o afirmó algunas cosas que cuando fue sometido al contrainterrogatorio que realizamos como defensa, presentó una serie de contradicciones que ponen en duda su credibilidad y que los jueces debieron tomar en cuenta al momento de valorar esa prueba. Tanto así que por esas contradicciones que presentó, él mismo fue impugnado por nosotros en audiencia. ¿Y qué significa impugnar un testigo? Eso se hace para que los jueces al momento de retirarse a deliberar sobre ese expediente verifiquen si realmente se puede tratar de una persona
persona creíble o no y de verificar esas series de contradicciones que tuvo. Pero los jueces eliminaron toda esa parte al momento de centrarse a valorar esa prueba y decidieron aún así emitir una sentencia de condena. Algunos detalles que puedo dar sobre esa visita que hizo el investigador bajo reservas a ese establecimiento comercial, repito, dedicado a la hotelería, son las siguientes. Se presenta a un área de discoteca de un hotel, un lugar público, en el que pueden ingresar cualquier tipo de personas, en la que pudo entrar un abogado, un médico, incluso una prostituta y su proxeneta, porque recuerden que estamos hablando del tipo penal de proxenetismo. Este tipo penal se configura cuando un tercero se beneficia de la prostitución de una persona. Es decir, que si una persona decide prostituirse y se cobra 1,000 pesos por ese servicio, que un tercero reciba 600 pesos y la prostituta se quede con 400 pesos. A esa persona es que se le condena por beneficiarse de la prostitución de ese tercero. Cuando la gente bajo reservas acude a esa discoteca en horario aproximadamente de las 10 de la noche, sostiene en un informe que preparó al respecto, en un informe escrito, que se le acercó una joven y que le ofertó servicios de naturaleza sexual, que esa joven le dijo que el dinero debía pagársele a otra persona que no fue imputado en el proceso, que el Ministerio Público no pudo probar que era empleado y que estaba en una discoteca con acceso a cualquier tipo de público. Pero no solo eso estableció el investigador bajo reserva en su informe, sino que también sostuvo que esa persona que la prostituta le señaló, se le acercó personalmente y le dijo, el dinero tienes que entregármelo a mí. No obstante eso, también esa persona le expresó que si decidía llevarse a esa prostituta, debía regresarla al otro día a las 12 del mediodía y entregársela a él. Y no tiene lógica, conforme a la teoría planteada por el Ministerio Público, que una persona durara más de 12 horas con una prostituta en un establecimiento comercial que supuestamente se dedicaba a ese tipo de actividad 24 horas, 7 días a la semana. Al momento de ese testigo que el tribunal tomó en cuenta para producir su sentencia de condena, ser contrainterrogado en audiencia de juicio y preguntársele si se le acercó esa persona y le ofertó servicios de naturaleza sexual y le dijo que el dinero debía pagársele a otra persona, este sostuvo en audiencia que no, contradiciendo sus propias declaraciones que ya había dado en juicio y lo que detalló de manera escrita en el informe que fue aportado como prueba. Otra pregunta que se le formuló a ese testigo es que si esa persona que se identificó como el proxeneta le dijo que el dinero debía entregársele a él, también él respondió de manera negativa. Él se percató de que eso afectaba el caso que estaba planteando el Ministerio Público en audiencia y decidió contradecirse al momento de ser contrainterrogado. Es por eso que ese testigo fue impugnado en audiencia. Hay una parte muy importante en cuanto a la impugnación que se hizo de ese testigo, y es que como defensa, al momento de cerrarse los debates y nosotros presentar nuestras conclusiones formales, a los jueces se les solicitó que al momento de valorar el testimonio de esa persona tomara en cuenta todas las contradicciones que presentó. Sin embargo, usted lee la sentencia en su totalidad y en ningún momento encuentra motivaciones al respecto, no solamente sobre esas conclusiones de la impugnación que se le hizo al testigo, sino con relación a todas las conclusiones que hicimos como defensa, incurriendo así el tribunal en lo que se conoce como falta de statuir, que conforme a muchas sentencias del Tribunal Constitucional, es cuando el tribunal no da respuesta a las conclusiones formales que se dieron en juicio. El segundo testimonio que el tribunal tomó en cuenta es el de un agente que participó en el allanamiento practicado en ese establecimiento, quien sostuvo que dentro de los hallazgos del allanamiento, en las habitaciones se encontraron preservativos usados. Ese fue otro elemento que el tribunal entendió contundente. Sin embargo, es como les dije que las pruebas indiciarias no pueden dar otra alternativa viable y no se justifica que se tomara eso en cuenta para condenar a los imputados cuando se trataba de un hotel con más de 40 habitaciones y que no se puede controlar quién dispone de su uso o para qué. El tipo penal de proxenetismo lo que sanciona es
que una persona, que un tercero se beneficie de la prostitución de otro. No dónde se ejecuta ese servicio ni dónde se oferta, a diferencia como han querido mantener los jueces que han estado apoderados de este proceso. De ser así, todos los dueños de cabañas, de moteles, de habitaciones de uso ocasional deberían entonces ser sometidos penalmente por el tipo penal de proxenetismo. Lo que debió probarse en este caso, que no se probó, era que el beneficio de la prostitución de cualquier persona lo recibía el establecimiento o al menos uno de los imputados. Para concluir esa parte de las pruebas indiciarias, la última prueba que el tribunal entendió que no existía otra alternativa viable que justificara su presencia es que se encontraron unos certificados de salud y el Ministerio Público en su acusación sostuvo que se trataban de un requisito que se le exigía a las mujeres que supuestamente se prostituían en el lugar para asegurarse de que se encontraban en condiciones de salubridad y que no tenían ninguna enfermedad de transmisión sexual. Pero debemos ver el contexto de dónde fue realizado el allanamiento, que se trata de un hotel y sí existe una alternativa que justifica la presencia de esos certificados de salud que encontró el Ministerio Público en los allanamientos practicados. Pues ese establecimiento era inspeccionado de manera constante por el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública, y dentro de los requisitos que se exigían en esa inspección se encontraba la realización de certificados de salud a sus empleados. Incluso existe el reglamento 818-03 que se encarga de regular los servicios prestados por el sector hotelero, y él mismo establece una lista de requisitos con la que deben contar los dueños de hoteles al momento de hacer la renovación anual para continuar sus operaciones. Y dentro de esos requisitos está la exigencia de la realización de certificados de salud a los empleados que laboran en el hotel. Algo sumamente cuestionable a los jueces de juicio y que establecieron en su sentencia al momento de motivar sobre esta prueba es que esos certificados de salud, según ese tribunal, se trataba de pruebas de VIH-Sida a los empleados del hotel. Sin embargo, cuando usted verifica la prueba de manera física y la lee, en su contenido, en lo absoluto, hace referencia a que se tratan de pruebas de VIH-Sida, incurriendo así el tribunal en una desnaturalización de la prueba, de su alcance y de su contenido. Todas esas irregularidades que tiene este expediente y otras tantas que pudiera mencionar se han ido planteando a todos los jueces que han sido apoderados de este expediente. Los jueces de juicio que condenaron a los imputados emitieron una sentencia deficiente, con falta de motivación, fundada en pruebas obtenidas de manera ilegal, con una desnaturalización de las pruebas, una violación a las reglas de la sana crítica, que son conceptos ya muy técnicos. Y al momento de explicarle eso a los jueces que resultaron apoderados de un recurso de apelación que presentamos, los mismos justificaron y le buscaron una salida a cada situación que se le planteó. Si se les planteó que el tribunal incurrió en una falta de estatuir por no responder las conclusiones formales que se dieron en juicio ni un escrito de incidente que presentamos, la Corte sostuvo que existe una motivación implícita. Eso es algo completamente absurdo y no se justifica que en pleno 2023, con la existencia de un tribunal constitucional, una corte de apelación sostenga que hay una motivación implícita. La motivación, para que sea necesaria y suficiente, debe existir, no puede ser implícita y debe satisfacer de manera suficiente lo que se le ha planteado al juez. Cuando se le planteó a la Corte que los allanamientos se practicaron transgrediendo el alcance de la autorización judicial, quisieron traer a colación la teoría del hallazgo inevitable, que todo el que conoce derecho sabe que esa teoría no aplica. Cuando se le planteó que el informe financiero no fue aportado al proceso como una prueba de tipo pericial ni se practicó conforme a lo que establece el artículo 204 y siguientes, la respuesta que dio la Corte es que se trataba de un testigo experto, cuando ni siquiera en la acusación que fue formulada por el Ministerio Público ni en audiencia de juicio ese término salió a colación. Cuando se le planteó a la Corte el asunto de las extinciones de la acción penal,
le atribuyen esa responsabilidad, esa falta a los imputados, sobre todo con la extinción por el vencimiento de ese plazo máximo de 4 años. Quieren sostener que nadie puede beneficiarse de su propia falta y que ese plazo se ha transgredido porque son los mismos imputados que por los aplazamientos provocados han hecho que ese plazo se haya excedido. Sin embargo, esas no son situaciones que los imputados pueden manejar y no se trata de un ejercicio tan fácil como lo quiere poner la Corte al momento de darle respuesta a ese tipo de extinción. El tribunal debe verificar si se trata de dilaciones provocadas por los órganos de justicia, dígase el Ministerio Público y el propio Poder Judicial, pues los imputados no tienen control de la agenda del tribunal y si se promueve algún aplazamiento, desde mi punto de vista, los jueces deben tomar en cuenta si se trata de un proceso que está próximo a cumplir los 4 años y tratar de fijar esas audiencias en un tiempo más reducido. Sin embargo, este proceso, cuando usted verifica los aplazamientos y el espacio de tiempo entre uno y otro, tiene 7, 8 meses y hasta un año, lo que no se justifica y no se le puede atribuir a los imputados esa falta. La sentencia de juicio y la sentencia de la Corte de Apelación están completamente apartadas de esos principios rectores del derecho procesal penal, del beneficio de la duda, de la presunción de inocencia, de esa interpretación que más favorece a la persona que está siendo sometida penalmente. El tiempo para compartirles la cantidad de irregularidades que tiene este proceso no me alcanzaría. Ahora le toca a la Suprema Corte de Justicia, quien está apoderado de un recurso de casación, establecer si la norma ha sido correctamente aplicada en este proceso. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este contenido y espero poder contarles más adelante que nuestro recurso fue exitoso. Les habló Danae Mercado, abogada penalista. Déjenme en sus comentarios qué otros temas les gustaría que esté compartiendo con ustedes y compartan este contenido. Gracias.